Bueno, estamos hablando mucho de vivienda, pero hay que pasar ya a la acción porque este asunto ya se nos está yendo un poco de las manos. Por eso esta jornada es absolutamente pertinente. Hablar de una cuestión que es prioritaria y que en Aragón pues, hay que hacer mucho más, porque a la vista está de los datos, el precio de la vivienda ha incrementado un 15%, es la comunidad autónoma donde ha incrementado más el precio de la vivienda en todo el país. Y eso quiere decir que lo que se hace es poco. Evidentemente hay que intervenir en el mercado porque si hay poca oferta y hay mucha demanda, esto supone que los precios vayan disparados. Pero lo que es importante en esta jornada es la colaboración institucional. La Diputación de Zaragoza tiene, como todas las administraciones, una obligación institucional de poder cumplir y promover el artículo 47 de la Constitución española, donde todo el mundo tiene que tener derecho a una vivienda digna. Y una vivienda no solo es construir y poner ladrillos, una vivienda tiene una evidente función social y esa función social se complementa con muchos más recursos y servicios públicos. Es decir, es una política absolutamente integral donde no solo los ayuntamientos, sino los gobiernos autonómicos, en este caso el Gobierno de Aragón y el Gobierno de España, todas las administraciones que tengan competencia, debemos de colaborar de forma colaborativa y sobre todo que esto se impulse de forma real para que verdaderamente beneficiemos al que lo necesita. Hay gente joven que no puede emanciparse, muchas familias están destinando un excesivo dinero de sus salarios destinado al alquiler o a la vivienda. Esto no puede ser, hay que pasar a la acción y por tanto debemos de seguir trabajando no solo con jornadas sino también con compromisos colectivos y moralmente es insisto, una obligación institucional, pero debemos de hacerlo ya de forma rápida e inminente para que esto pues, no vaya a más. Hay que, insisto, en intervenir el mercado, hay que declarar zonas tensionadas, hay que topar los precios, porque esto desde luego va a llevar al colapso y eso debemos de evitarlo. No es lo mismo hablar de la vivienda en la ciudad de Zaragoza que en el medio rural. Son cuestiones radicalmente distintas y esos modelos son los que vamos a hablar a lo largo de la jornada y conoceremos experiencias de otros lugares que nos van a permitir pues, bueno, intercambiar información, intercambiar experiencias y sobre todo intentar proyectar aquí en Aragón modelos exitosos en otras comunidades autónomas para que, insisto, el precio de la vivienda no sea el líder de esos rankings a nivel nacional y podamos regular los precios y permitamos a la gente joven que tenga derecho a una vivienda digna. En la parte de construcción, usted apuntaba las diferencias entre la ciudad de Zaragoza, que es apetecible para los inversores, y las zonas que no son grandes ciudades, zonas rurales, donde cuesta encontrar empresas que levanten viviendas. DPZ, ¿cómo aborda esta situación? Bueno, nosotros tenemos un plan unificado de subvenciones que asciende a 50 millones de euros. Esto es un fondo incondicionado y los ayuntamientos deciden dónde invertirlo. Gran parte, a pesar de no tener competencias en vivienda, ese dinero se da a los ayuntamientos. Hay que recordar que el 30% de los presupuestos de los ayuntamientos son competencias impropias y esta es una de ellas. Y esa función de la Diputación lo que hace es ayudar para la rehabilitación de viviendas municipales, para la promoción de vivienda en alquiler, es decir, estamos ayudando a través de esos diferentes planes, tanto del Plus como del Más Provincia, para que los ayuntamientos puedan disponer de ese dinero para poner vivienda en el mercado. Pero todo es insuficiente, es decir, también están subiendo los precios en el medio rural, tenemos que concitar la colaboración del Gobierno de Aragón para topar los precios porque se está incrementando y evidentemente no solo en el medio rural es importante la vivienda, es todo lo que rodea a los servicios públicos, es importante un colegio, es importante las tiendas, los supermercados, los bares, es decir, que la vida social de un pueblo no solo pivota alrededor de la vivienda, sino que tenemos entre todos que incrementar la mejora de la calidad de los servicios públicos. Bueno, pues buenos días, muchas gracias por acompañarnos. Soy Mariano Ollas, soy el secretario general de la Federación de Industria, Construcción y Agro de la UGT y quisiera empezar mi intervención dando las gracias a la organización nuestra en Aragón, a UGT FIC Aragón, por la organización de estas jornadas y a la Diputación de Zaragoza también que han colaborado para que estas jornadas sean lo que pretendemos un éxito. La situación de la vivienda en nuestro país es en este momento un espacio de enorme preocupación para todos, para las administraciones públicas, para los sindicatos, para los ciudadanos en general. Hace falta la construcción de en torno entre 50 y 100.000 viviendas anuales en función de la demanda que se está produciendo. Hace falta
que aumente el parque de vivienda social. En España la vivienda social supone escasamente el 1% del parque de vivienda, mientras que en Europa está en el 8-9%. En Países Bajos, por ejemplo, el 34% del parque de vivienda está destinado a vivienda social. Hace falta limitar los alquileres. ¿Y cómo se consigue? Pues promocionando vivienda pública, que se tiene que producir a través de las administraciones públicas. Esa vivienda pública tiene que tener un porcentaje alto destinado a vivienda social, tiene que tener un porcentaje muy alto destinado a alquileres para jóvenes que buscan su primera vivienda, para emigrantes que también necesitan esa primera vivienda. Y bueno, yo quisiera hoy aprovechar esta oportunidad que me dais para exigirle a los poderes públicos un pacto de Estado por la vivienda. Un pacto de Estado donde participen, por supuesto, los partidos políticos, especialmente se lo exijo al Partido Popular y al Partido Socialista, también a las comunidades autónomas, también a los ayuntamientos. Un pacto de Estado donde se haga una apuesta por la construcción de vivienda, que pueda acotar el precio de la vivienda, que está absolutamente desbocado. Un pacto de Estado que limite los precios de los alquileres, que es absolutamente imprescindible en este momento en nuestro país, que haya una limitación en el coste de los alquileres. Un pacto de Estado donde se pueda limitar también esa vivienda turística que prolifera en las grandes ciudades. Necesitamos que la negociación colectiva también tenga instrumentos para que aquellos trabajadores y trabajadoras que tienen que trabajar en zonas especialmente tensionadas en sus salarios se vean compensados. Estoy pensando ahora mismo, por ejemplo, Baleares. En Baleares ya es imposible ir a trabajar a un hospital o a trabajar de policía municipal o de policía nacional, porque cuesta el coste del alquiler en Baleares más que el salario que tiene un trabajador. Estamos pensando de que es muy importante que ese PERTE de la industria de la construcción sirva también para construir en un plazo muy corto vivienda mucho más barata. Se han destinado por parte del Gobierno de España 1.300 millones al PERTE de industrialización de la vivienda. Creemos que todas las administraciones públicas deberían de ponerse en marcha para trabajar en todas estas medidas. El Gobierno acaba de aprobar el Plan 2630 de vivienda, el plan estatal que tiene una asignación de 7.000 millones de euros y que creemos que debería de ser un instrumento útil, válido, para limitar. ¿Cuál es el problema que tenemos en nuestro país? Pues los grandes problemas de incapacidad de entenderse del Partido Popular y el Partido Socialista, que nos lleva a que elementos tan fundamentales como este, que afecta a los ciudadanos y a las ciudadanas de nuestro país, un país donde nuestros hijos y nuestras hijas no pueden irse de casa hasta que tienen 32, 33 o 34 años. O sea, es necesario que hagan un ejercicio de responsabilidad y acuerden ese pacto de Estado. ¿Hay algún modelo, porque usted habla de Baleares, para mal, ¿hay algún modelo en el que fijarse o medidas que hayan visto que han funcionado y que haya que replicar en todo el territorio? En España no. El modelo que nos gustaría a nosotros, pues como he dicho, es el de Holanda. En Holanda hay un parque público de vivienda enorme y el 35% de ese parque público se destina a alquileres. Es verdad que en España la tradición nunca ha sido un país donde se haya animado al alquiler, pero en este momento es absolutamente imprescindible. Como se comentaba antes en la inauguración, este país necesita que vengan cientos de miles de trabajadores de fuera de España a cubrir todos esos espacios de la industria de nuestro país que hoy no tiene mano de obra cualificada, y esos trabajadores y esas trabajadoras necesitan vivienda. Entonces necesitamos que esos trabajadores tengan una vivienda barata, asequible, o un alquiler barato y asequible. Ahora se está destinando casi el 50% del salario a alquileres. Parece absolutamente imposible de asumir por las rentas más bajas. Y en ese sentido, nosotros, pues, como he dicho antes, exigimos, demandamos que los dos grandes partidos políticos, nos gustaría que fueran todos, que participara Junts, Esquerra, PNV, evidentemente, pero sobre todo Partido Popular y PSOE se pusieran de acuerdo en esta exigencia que todos entendemos que es una exigencia, esta sí es una exigencia nacional.
A nosotros nos parece que cualquier medida puede ser complementaria y ayuda a resolver el problema, pero nos parece insuficiente. Y lo decía la vicepresidenta, los datos que han dado el INE en el último trimestre hablan del encarecimiento de la vivienda. Aragón lidera esa subida y desde luego que todas las acciones que se están haciendo son insuficientes. Nosotros desde UGT lo llevamos advirtiendo no de ahora, desde hace muchísimo tiempo. El problema de la vivienda es un problema de alarma, de emergencia social, económica, y que desde luego que como decía el secretario general de FICA federal, hay que poner acción, hay que dejar de hablar. Nosotros estamos poniendo la participación de unas jornadas como estas que nos parece esenciales, pero tenemos que pasar a la acción. Ya son muchos los debates sobre la vivienda, pero la verdadera realidad es que hay muchísima demanda y hay muy poca oferta, y esto lo que hace es el encarecimiento. Nosotros desde el sindicato además advertimos que las mesas de negociación que tanto nos cuesta llevar en las negociaciones de salarios, pues prácticamente se lo come cuando uno se mete en una vivienda. Poníamos el ejemplo del salario mínimo interprofesional, 1.221 euros o 17.000 euros al año, afecta a más de 2,5 millones de trabajadores y de trabajadoras, y que verdaderamente con un salario así pues muy dificultosamente se puede acceder a una vivienda, con lo cual nosotros también en este sentido estamos también advirtiendo como Federación de Industria, como Federación de Industria de Construcción y de Agro, estamos advirtiendo de que en Aragón solamente en los próximos 8 años se necesitan a 40.000 personas para el sector de la construcción. ¿Quién va a hacer esas viviendas? Es otro de los debates que también hay que abordar. Necesitamos que el sector sea atractivo, que haya reclamo para que las personas trabajadoras vengan a un sector como la construcción, un sector que entendemos que es un sector maduro por la negociación colectiva de décadas anteriores, pero que desde luego que necesita simpatizar con las personas jóvenes y que puedan participar también en el problema. No nos olvidamos de todos los proyectos industriales que hay en Aragón, que hablan de gigafactoría, que hablan de temas de datos, que hablan en Epila el tema de cárnicas. Tenemos muchísimo proyecto industrial que además, adjunto a toda la necesidad de vivienda, desde luego que estamos ante una situación de necesidad imperial que hay que abordar y que, como decía Mariano Oya, se tiene que poner de acuerdo distintos partidos políticos. No puede ser que este tema sea un tema que sirva para disputar de un tejado a otro. Se tienen que hacer políticas transversales, se tienen que hacer políticas multisectoriales que no dependan del color, sino que dependan de que la política avance y que llegue a los ciudadanos y que pueda realmente impactar en el problema real que hay hoy. Sí, pero sí, pues de rechazar el plan, esa limitación de precios, que es una de las medidas que se ha puesto en marcha en Barcelona, ¿qué otra cosa se puede pactar entre los dos partidos? ¿Que por esa llamada a la acción, alguna medida novedosa que contemplen? ¿No? Bueno, nosotros siempre hablamos lo decía también el secretario general estatal, el porcentaje de vivienda pública es prácticamente escasa, por no decir nula. Se tiene que potenciar la vivienda pública, se tiene que potenciar la rehabilitación, se tiene que potenciar muchas medidas que en otros tiempos han dado resultado y que desde luego que ahora no entendemos por qué nos están abarcando. Lo que no se puede hablar es de vivienda y de salir del problema con que una vivienda de protección oficial pueda suponer, hablábamos antes de 17.000 euros una persona del salario mínimo profesional, que prácticamente es 1 de cada 3 trabajadores. A ver cómo se puede meter en una vivienda que suponga como barata 225.000 euros una vivienda. Es imposible poder llegar a final de mes. Yo creo que con un salario es imposible meterte, con 2 es dificultoso también, con lo cual verdaderamente tanto PP como PSOE como el resto de formaciones políticas se tienen que poner a colaborar para poder sacar una solución real y no ficticia.